En esta receta de rollos de canela te doy 9 trucos para que te salgan esponjosos, muy suaves y deliciosos. No te la puedes perder. Bienvenidos a Mastica Cocina. Estos son los ingredientes que necesitamos para la masa. El primer truco es usar leche entera y que esté tibia, no la sobrecalientes. Debes poder tocarla con el dedo sin quemarte. Añadimos la levadura seca y el azúcar. Lo removemos bien y lo vamos a dejar reposar 10 minutos para que se active la levadura. Pasado ese tiempo añadimos un huevo y una yema a temperatura ambiente. Y la mantequilla, que debe ser con sal, debe estar derretida en este caso. Lo batimos todo junto y añadimos la harina de trigo. Debe ser harina 00 o harina de fuerza. Esto los va a hacer tiernos y esponjosos. La vamos a tamizar y lo vamos a ir mezclando bien. Añadimos la sal y lo mezclamos con la espátula. Espolvoreamos la mesa de trabajo y vamos a amasar por 10 minutos. Luego la vamos a poner en un cuenco engrasado con aceite y lo vamos a dejar tapado reposando 1 hora y media para que doble su tamaño. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar para el relleno. Pasado el tiempo de reposo, vamos a desgasificar la masa y a estirarla. Es muy importante no añadir más harina, solamente espolvoreamos la mesa de trabajo y el rodillo para poder estirarla sin que se nos peguen. La idea es tener una masa esponjosa y elástica. Una vez estirada vamos a colocar la mantequilla para el relleno. Esta debe estar blanda a temperatura ambiente, pero no líquida. Y la vamos a restregar por toda la masa con las manos. Le vamos a añadir la canela a la panela o azúcar moreno que estemos usando. Lo mezclamos todo bien y la espolvoreamos encima de la masa. Y luego, igual que hicimos con la mantequilla, la vamos a restregar con las manos. La vamos a empezar a enrollar con cuidado, importante no apretar demasiado, y le vamos a dejar la costura para abajo para que no se abra al cortarla. Le cortamos los extremos para dejarla igualada y lo vamos a cortar en 9 trozos. Esta receta es ideal para un molde de 23 por 23 centímetros. Cogemos nuestro molde que tendremos forrado con papel de hornear y vamos colocando los rollos, teniendo en cuenta que van a crecer el doble de lo que son ahora. Los tapamos con un trapo limpio y los vamos a dejar crecer 1 hora. Pasado ese tiempo lo vamos a llevar a horno precalentado a 175 grados por 20 minutos. Mientras tanto vamos a hacer el glaseado. Ponemos el queso crema que tiene que estar a temperatura ambiente y la mantequilla también, debe estar blanda pero no líquida. Lo batimos todo junto con la batidora de manos y vamos añadiendo poco a poco el azúcar glass hasta integrarlo todo bien. Así será como nos vaya a quedar el glaseado, como una crema. Una vez que salgan del horno los rollitos de canela, le vamos a poner inmediatamente el glaseado para que lo absorba bien. Y este es el aspecto que van a tener nuestros rollitos de canela. Te aseguro que son súper suaves y muy esponjosos. Si te ha gustado esta receta, dame un like. Déjame en comentarios qué te ha parecido y compártela en tus redes sociales. Suscríbete para más recetas fáciles. Y muchas gracias por estar ahí y hasta el próximo vídeo.